Muy buenos días a todos y todas. Es un gusto darles la bienvenida a este panel sobre el estado de los estudios sobre género, justicia y seguridad en Colombia. Mi nombre es Angélica Redberg, yo soy profesora de la Universidad de los Andes. Somos personas de países muy diversos, todos con una historia de conflicto, todos eh, tratando de afrontar las dificultades y los legados de las transiciones, todos con muchas ansias de aprender mutuamente y construir colectivamente conocimiento riguroso y que esté, digamos, equipado para afrontar muchos de los problemas que hemos encontrado. Entonces, para mí es muy grato de nuevo darles la bienvenida a este panel que tratará sobre Colombia, por eso lo estamos haciendo en español. Agradecemos mucho al Hub también por ofrecernos esta opción de hacer traducción simultánea y yo tendré el honor de facilitar esta conversación con nuestros invitados e invitadas de esta mañana. Primero un par de anuncios. Vamos a tener en vivo la relatoría Uh, gráfica. sorry. The interpreters were muted and they cannot unmute themselves. They should be able to now. I changed the setting. Oh, sorry. Apologies for that. I think, Angelica, you have to say everything again because no one could hear. Sorry about that. Muy bien. Bueno, entonces, después de este ensayo general, de nuevo, con mucho gusto, bienvenidos y bienvenidas a este evento del Consorcio sobre Género, Justicia y Seguridad. Mi nombre es Angélica Redberg, yo soy profesora de la Universidad de los Andes y codirectora de la línea de investigación sobre transformación y empoderamiento de ese consorcio. Tengo el gusto esta mañana de facilitar esta conversación entre tres muy especiales panelistas para que conversemos sobre el estado y la evolución de los estudios sobre género, justicia y seguridad en Colombia. Por esa razón decidimos también hacer este evento en español con traducción al inglés. Quedará grabado en ambos idiomas para tranquilidad de todas, de manera que si quieren volvernos a oír más tarde o si no alcanzan a ver todo el evento hoy o si se lo quieren recomendar a otra persona, pues sepan que va a estar disponible para uso e impacto lo más amplio posible. Muy importante que sepan que en este consorcio coincidimos investigadores de más de 10 países transicionales del mundo, todos países que estamos afrontando la pregunta de cómo abordar los legados e impactos de los conflictos que hemos vivido, con una gran necesidad de compartir lecciones, dar notas, aprender mutuamente sobre las tareas y los enormes retos que todos enfrentamos, y eso es parte de nuestra motivación. Contribuir desde Colombia a esa conversación global para beneficio de la mejor formulación de políticas públicas, pues porque nuestro interés es incidir en gobiernos y en organizaciones internacionales, incidir también en el conocimiento académico que se construye en torno a esto y también importante para nosotros fortalecer la conversación entre países transicionales para que conjuntamente podamos identificar mejor los retos, ayudarnos y ojalá construir un mejor futuro para todos. Quiero anunciar un par de asuntos muy administrativos. En primer lugar, ya están viendo, este evento está siendo traducido. En segundo lugar, va a quedar grabado. En tercer lugar, tendremos la relatoría gráfica de Alejandra Robledo, quien en tiempo real va a estar anotando en un lienzo los principales insumos que van surgiendo en torno a las grandes preguntas marco de esta conversación. Y por último, creo que lo que voy a hacer a continuación es presentar a los y las panelistas que nos acompañan esta mañana. Se trata, en primer lugar, de la profesora Lina Céspedes, que es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, también aquí en Bogotá, Colombia. En segundo lugar, se dirigirá a nosotros Camilo Sánchez,
quien también es codirector de una de las líneas del seguridad y trabaja actualmente en un centro de estudios sobre derechos humanos en Estados Unidos. En tercer lugar, nos acompañará Mauricio Albarracín, subdirector de un centro de investigación muy cercano al consorcio llamado de Justicia, quien nos compartirá sus reflexiones desde la perspectiva de los estudios LGBTIQ. Muy bien, por ahora quiero contarles un poquitico más sobre de dónde parte este interés nuestro. Eh, en el grupo que trabaja Colombia nos ha parecido importante hacer una especie de género, cómo vamos, una especie de balance de qué van los estudios sobre género en Colombia. Estamos en ese sentido adelantando una investigación en la cual los tres panelistas han participado con entrevistas muy profundas y muy detalladas y que hemos ampliado a un grupo mucho más grande también de otros, de personas académicas y de activistas de diferentes regiones colombianas, etcétera, el propósito de captar de todas y de todos esas respuestas a nuestra gran pregunta de ¿es más fácil hablar de género en Colombia hoy? ¿Cuáles han sido hitos importantes en la conversación sobre género, justicia y seguridad en el país? Muy importante también cuál ha sido el impacto del conflicto armado en la discusión de género en general y en su evolución en particular. En tercer lugar, y por último, nos ha interesado entender también la dimensión espacial. Queremos entender si hay diferencias sustanciales, por ejemplo, entre las grandes ciudades y las regiones en términos de cómo se trabaja el género y qué respuestas se ofrecen. También nos interesa indagar la distinción entre lo internacional y nacional. Siempre está la pregunta sobre cuán autónomos somos, cuán autónomas sociedades transicionales en la formulación de nuestros problemas de investigación, en los conceptos que nos guían y en ese sentido también sobre género, justicia y seguridad. Hemos querido saber de nuestros invitados y también de nuestros participantes en el estudio cómo ven esa relación entre la dimensión internacional y la nacional. Por ahora quisiera simplemente recordarle a nuestros panelistas que las dos grandes preguntas sobre las cuales les pedimos que se expresen en más o menos de 10 a 15 minutos cada uno y cada una son las siguientes: ¿cuáles han sido debates y tensiones en el activismo y la agenda de género, paz y conflicto en Colombia? En segundo lugar, ¿cuáles considera que son los retos y el futuro de la agenda de género, paz y conflicto en el país? Sobre ambas preguntas, les recuerdo, Alejandra Robledo va a estar adelantando una relatoría gráfica que también estará a disposición de todos ustedes después de finalizar esta presentación. Creo que no es más por ahora. Voy a darle la palabra, como dije, primero a la profesora Lina Zeta, de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario. Adelante, Lina, y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, muchas gracias, Angélica, y quisiera pues agradecer primero a todos y todas que han hecho posible al Gender Justice and Security Hub, y voy a compartir el minuto, si es posible, si me dejan compartir la presentación. ¿Quién está compartiendo? Eso, muchas gracias, muy amable, listo. Bueno, entonces una presentación como para tener digamos, unos puntos claros que podamos ir siguiendo, como unas ideas que yo quisiera que nos lleváramos hoy, por lo menos, de esta contribución que yo quiero hacer a la discusión. Como ustedes pueden ver, yo titulé esta intervención que voy a hacer Feminismos legales criollos. Y quiero explicarles rápidamente el título, por qué ese título y qué tiene que ver con la pregunta que de hecho conecta muy bien con algo que Angélica acaba de decir, y es qué tanto nosotros hemos sido una sociedad autónoma respecto de, digamos, fijar nuestra agenda y nuestros problemas para poder abordar los temas de conflicto en el país. Entonces, primero, pues quiero reivindicar a nuestro país y al movimiento de mujeres colombiano y a la academia feminista.
especialmente la jurídica, pero también en otras áreas del conocimiento, como un lugar de producción de conocimiento feminista. Es decir, Colombia ha sido un lugar de producción de conocimiento feminista, obviamente no totalmente autónomo. Yo creo que aquí hay que ver que hay trasplantes de lado y lado, es decir, desde el sur global, desde el norte global, en el sur mismo. Entonces ha sido un hub de creación de conocimiento feminista. Ahora, esto también quiero hacer una reflexión y subrayarlo, y es, estos conocimientos no son puros, sino, digamos, entre comillas, uno podría decir, hay contaminación, hay polinización de lado y lado, y nacen entonces de un préstamo y modificación y trasplante y traducción de ideas que vienen tanto del norte global como del sur global, y de aprendizajes locales. Igualmente indica que en Colombia no hay un solo feminismo, sino hay varios feminismos. No todas las ideas feministas en Colombia en el movimiento son iguales, ¿sí? Y no todas logran la misma visibilidad y tener el mismo impacto en la sociedad, en la política pública y en el conocimiento jurídico y en el ejercicio del derecho. Y la palabra legal indica que mi trabajo, pues, de investigación se ha centrado precisamente en cómo el movimiento de mujeres ha incidido y ha usado el derecho como una herramienta estratégica, precisamente, para interpelar no solo al Estado y a la sociedad, sino también a la comunidad internacional respecto del género en el conflicto y en el tema de seguridad. Entonces, de ahí que sean los feminismos legales criollos. Bien, quisiera empezar también, digamos, explicándoles a ustedes desde dónde les estoy hablando yo, cuál es mi versión, desde qué lugar les estoy hablando. Yo soy una abogada, yo soy feminista, soy lesbiana, he trabajado en ONGs nacionales e internacionales, he trabajado en la academia, he litigado. Entonces, ya les dije que mi obsesión ha sido entender el feminismo legal colombiano, los feminismos legales colombianos, y me he dedicado muchísimo digamos, a identificar y a desempacar los argumentos legales utilizados por el movimiento de mujeres para introducir una mirada de género en el conflicto colombiano a partir de la década de los 90 en adelante, y cómo esos argumentos jurídicos feministas han sufrido un tránsito en los cuales se han vuelto de alguna manera mainstream, y cuáles no se han vuelto mainstream. También me gusta, digamos, en mi investigación, identificar cuáles son los efectos inesperados de estas estrategias. Es decir, el feminismo, yo parto de una idea de que el feminismo, por ser feminismo de por sí, no es ni bueno ni malo. El feminismo es un movimiento emancipatorio, tiene unas bases teóricas específicas, pero también puede tener efectos inesperados, indeseables, y es importante tenerlos mapeados. Bien. El punto de partida de esta reflexión de qué fueron las tensiones, los debates digamos, en la aproximación al conflicto armado colombiano, parte de la dificultad que fue, o lo difícil que fue introducir la mirada de género en el conflicto colombiano. Es decir, el movimiento feminista colombiano es un movimiento que se fortalece en la segunda década del siglo XX, a mi modo de ver. Evidentemente, antes había de alguna manera unas discusiones feministas alrededor del derecho al voto, alrededor de la autonomía económica, etcétera, pero ese movimiento feminista se fortalece muchísimo en los 70s, en los 80s, y es un movimiento feminista que se fortalece también alrededor de las alianzas en América Latina y las alianzas que empiezan a construir con la comunidad internacional y con el movimiento feminista internacional. Ahora, este movimiento feminista se fortalece particularmente alrededor de un proceso constituyente en Colombia a finales de la década de los 80 y principios de los 90, en donde surte un cambio interesante, a mi modo de ver, que ya está documentado por varias académicas, y es una legalización del movimiento feminista, o una juridificación. Es decir, el cambio de perspectiva hacia el derecho es patriarcal, el derecho no puede ser cambiado, el derecho pues sirve para defender a las mujeres en ciertas situaciones, pero el derecho no es una herramienta de cambio estructural, ni el Estado es un actor determinante,
al cambio en donde el Estado se vuelve un actor determinante para interpelar, para trabajar con él, y además el derecho se vuelve en una herramienta estratégica. Esto se da acompasado con unos cambios en la misma línea en los feminismos del norte global y en la comunidad internacional y en el derecho internacional. Y el derecho internacional se fortalece muchísimo y empieza a ser una herramienta muy importante tanto a nivel de otras jurisdicciones domésticas como en Colombia. Entonces empieza a haber una interacción. Obviamente, ese derecho internacional y esa mirada a los problemas de paz y seguridad y conflicto tiene unas particulares, pues digámoslo así, unas particulares dificultades en Colombia, donde en Colombia a finales de los 90 y principios del año 2000 la producción de información respecto de qué está pasando en el conflicto armado es escasa. Las ONGs y el movimiento de mujeres empiezan a hacer una labor determinante en levantar información, en proveer información, en educar a la sociedad colombiana respecto del conflicto armado y respecto de una crisis humanitaria que está viviendo el país, y lo empieza a codificar alrededor de un crimen o un delito que empieza a ser, digamos, la primera entrada lingüística, jurídica y estratégica al conflicto armado colombiano, el desplazamiento forzado. Y ahí hay una entrada. Y la entrada es el desplazamiento forzado, y aquí hay unos términos muy importantes. Tiene un impacto desproporcionado en la vida de las mujeres porque hay una discriminación histórica, y aquí empieza una argumentación que se va a ir puliendo con base en normatividad internacional, digamos, en tratados internacionales, es decir, alrededor del derecho internacional. Esto, digamos, es una primera fase que después se torna más dura en lo jurídico, cuando empieza realmente toda la implementación de la justicia transicional en Colombia en el año 2005 y un poquito antes, donde empieza además a haber una urgencia mucho más grande, que es no solo es responder a lo que está pasando con una atención y una prevención del Estado, sino llega la necesidad de investigar y juzgar, ¿sí? Y cuando llega la necesidad de investigar y juzgar, hay una pregunta que se tiene que hacer el movimiento de mujeres y digamos todas las feministas, y es: ¿cuáles son esos crímenes de género que deben ser realmente identificados, documentados y además juzgados en el contexto de la justicia transicional? Y aquí empieza a aparecer unas primeras tensiones muy evidentes para mí, y es digamos, la violencia sexual empieza a ser el delito más, digamos, visible para entender cómo impacta el conflicto armado en la vida de las mujeres. Y esto no solo pasa en Colombia, sino esto también está acorde con lo que está pasando a nivel mundial, y que además recoge unos hitos en la literatura de justicia transicional y de género que vienen de los conflictos de los 90, los conflictos internacionales, y especialmente lo que pasó en los Balcanes. Entonces empieza, digamos, a emerger una serie de tensiones muy, digamos, no complejas, pero digamos intensas, respecto de qué significa leer el conflicto armado colombiano en clave de género. Y el delito de la violencia sexual, aquí yo no quiero decir que no sea grave, claro que sí, es un delito, es un crimen, entonces, digamos, merece toda la atención. La pregunta es si ese delito empieza a oscurecer o a no permitir la reflexión acerca de otras dimensiones de género del conflicto. El delito de la violencia sexual empieza a ser interpretado como un delito que es como un nodo. Entonces, el delito de la violencia sexual empieza a ser entendido como genera despojo, genera desplazamiento, genera otra serie de violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres. Y también hay otra tensión, digamos, muy fuerte aquí, y es una lectura muy binaria, que también esto viene del norte global, y pues aquí es trasladado y traducido, y es las mujeres
sufren un impacto del conflicto armado por un modelo patriarcal y, digamos, hay unas lecturas muy binarias de lo masculino y lo femenino, ¿no? Es decir, la violencia es masculina, la victimización es femenina y perdón, y aquí empieza a haber una serie de tensiones y una pregunta por qué es lo que nos está leyendo o qué está oscureciendo. Y esos son lo que yo llamo los alcances y limitaciones de la justicia transicional en materia de género. No sé cuánto tiempo me queda como para poder seguir ahondando. Unos 3 minuticos para redondear, Lina, por favor. Entonces, digamos, este es digamos, yo veo que este es el escenario en el cual se inicia el proceso de paz, ¿cierto? Y para mí el proceso de paz es un momento definitorio que es como un corte de cuentas donde nosotros hacemos como sociedad colombiana un corte de cuentas diciendo esto es lo que pasó en el conflicto y esto es lo que vamos a ir a negociar. Y en el proceso de paz pasa lo que yo digo que es un adiós feminista a las armas. Hay una incidencia muy fuerte del proceso de paz en las agendas feministas y en el movimiento feminista de mujeres por 2 razones. Primero, el proceso de paz enfrenta al movimiento feminista, al activismo, a temas que tienen que dar, digamos, contribuir significativamente a temas que si bien han tratado de manera tangencial no ha sido el centro de su agenda y eso digamos abre nuevas posibilidades para el movimiento feminista, digamos tienen que hablar de reforma rural integral, tienen que hablar de drogas, tienen que incluir la agenda LGBT realmente en la discusión y además tienen que añadir de manera significativa qué hacer con las dimensiones socioeconómicas del impacto del conflicto, ¿cierto? Y qué hace la justicia transicional al respecto. Y eso yo lo llamo, eso es un adiós feminista a las armas, porque además se tienen que enfrentar con una idea de mujer que no entra en digamos, en las visiones clásicas del movimiento feminista, que son las mujeres en armas. Y para mí ese encuentro de esas tensiones y ver las tensiones ha forzado, de buena manera, no de buena manera, ha forzado al movimiento feminista a entrar en nuevos temas y a abrir unas agendas que antes no las tenía abiertas. Uno ve las contribuciones que hacen un grupo, por ejemplo, como G-Paz, a la implementación del conflicto, la implementación del acuerdo de paz y uno ve que las dimensiones se abren más allá de la violencia sexual y entran a las dimensiones socioeconómicas como nunca antes. Y aquí yo llamo que hay una vuelta al derecho privado, es decir, el conflicto armado ha sido tramitado básicamente a través de herramientas de derecho público. Y aquí, cuando entramos en las dimensiones socioeconómicas, hay una vuelta del derecho privado y hay una vuelta a pensar qué tiene que hacer esas ramas del derecho que tienen que ver con las dimensiones socioeconómicas de la vida de las mujeres en la tramitación tanto de los daños, tanto de la verdad, tanto de la justicia y que no se repita. Y hay un tema que yo creo que es emergente y en el cual he estado trabajando y que podemos hablar más adelante de él, es cómo esa agenda de mujer, paz y seguridad ha empezado también a hacer unas entradas muy interesantes con todo lo que es el medio ambiente y la construcción de paz alrededor de la sostenibilidad ambiental, que eso también es un tema que se está abriendo en este momento. Yo cerraría ahí. Hay retos que permanecen y quiero nombrar uno para terminar. El tema de no lograr bajar la impunidad. El tema de tenemos unos avances teóricos muy grandes, tenemos unos avances en legislación impresionantes, en política pública, pero no poder, digamos, concretar tanto lo que tiene que ver en algunos escenarios el tema de la impunidad y no poder concretar en acciones en acciones específicas ciertas políticas sigue siendo un reto que estaba en los 90s y sigue estando hoy. Gracias. Lina, muchísimas gracias por estas provocadoras ideas iniciales. Nos diste efectivamente para discutir una semana entera, lo cual no podemos hacer desafortunadamente, pero sí, digamos, nos abre muy significativamente el abanico de temas que debemos tomar en cuenta en la conversación sobre estos asuntos.
Quiero darle la palabra ahora a mi colega Camilo Sánchez, quien es también codirector de la línea de una de las líneas del Consorcio sobre Género, Justicia y Seguridad, y creo que está en este momento en Michigan, muerto de frío. Lo siento mucho, Camilo, pero qué rico que estés con nosotros esta mañana. Bienvenido al panel y gracias por tu contribución. Buenos días, Angélica, Lina, Mauricio y todas las personas que nos acompañan. Yo quiero inicialmente expresar que yo estoy absolutamente de acuerdo y aprendí mucho de escuchar a Lina, como siempre. Mucho de lo que yo iba a decir es muy cercano a lo que dijo Lina, así que voy a reducir en lo máximo que pueda mi presentación yo creo que lo que menos necesita el mundo y lo que menos necesita este evento es un hombre siguiendo a una mujer para repetir lo que ella ya brillantemente dijo. Entonces voy a intentar reducir lo que digo solamente poniendo tal vez una perspectiva que adiciona, creo, a mucho de lo que ya Lina dijo, y sobre todo desde más lo que fue y lo que ha sido mi experiencia trabajando en estos campos y viendo estos retos cuando uno trabaja en una organización aliada de los temas de género y búsqueda de la justicia en Colombia. Entonces yo quería empezar por reiterar una cosa que dijo Lina, y es uno de los grandes retos que yo siempre ha sido y sigue siendo hoy es la promoción de la rendición de cuentas por la violencia basada en género en el conflicto armado. Y yo creo que ese ha sido un enorme reto que los movimientos y organizaciones de mujeres han sido supremamente importantes en el país. Y creo yo que como promotoras y gestoras de unas conquistas muy, muy importantes. Cuando en Colombia las mujeres empezaron a promover la inclusión de la visión de género dentro de la violencia del conflicto y cómo la visión patriarcal de cómo se reproduce la máquina de guerra estaba directamente agarrada de todos estos preconceptos sobre cómo se veía el rol de la mujer en la sociedad, pues prácticamente no existía mucho. Como muy bien lo explicó Lina, si ustedes se acuerdan, esta construcción hasta ahora estaba siendo iniciada en los tribunales ad hoc, y de hecho unas grandes críticas de las primeras decisiones de los tribunales ad hoc fue que las cuestiones de género pasaron por alto. Esto era una cuestión que se estaba construyendo en el sistema interamericano. En los casos de Loaiza, Tamayo y todos estos, esto es contemporáneo, es decir, aquí no es que hubiera mucho de las mujeres colombianas para trasplantar, sino que hubo mucho de producción en cómo centralizar y cómo entender esta relación. Ahora, eso genera, como muy bien lo explicaba Lina, muchas tensiones, y algunas tensiones que yo quisiera, hay dos que yo creo que son de estrategia. De cómo un movimiento tiene que enfrentarse a estas. Y yo creo que una muy importante es la discusión sobre cuál es el rol de la violencia sexual como parte de toda esta descripción de lo que significa el terror y la violencia de género dentro del conflicto. Porque es muy importante. Es una cuestión que hoy sigue viva porque por la impunidad que también nos mencionaba Lina, pues es un tema que no simplemente se ha superado, pero cómo avanzar en enfrentar, en educar a la población lo que está sucediendo sin que la violencia sexual se tome toda la agenda de la relación conflicto-género. Que hay un riesgo importante, y es que es mucho más amplio, como bien lo explicaba Lina. Entonces ahí hay como una discusión estratégica de cómo enfrentar lo que yo creo que nunca es fácil y que ha generado muchas intensas e importantes discusiones en Colombia. Y la segunda es que la violencia sexual fuera del conflicto, que es una de las grandes tragedias de Colombia, pues en todas las sociedades de conflicto, y es cómo también representar y cómo generar suficiente entidad de que esto pasa fuera del conflicto. Simplemente si terminamos la guerra, si terminamos las FARC, lamentablemente no va a acabar la violencia sexual, no va a acabar la violencia basada en género en Colombia. Y en un contexto altamente politizado como el de Colombia, ideologizado como el de Colombia, cómo no
cómo evitar que la representación de la violencia sexual sea simplemente canalizada por los líderes guerrilleros, por los líderes paramilitares. Esta semana volvió a Colombia uno de ellos, que simboliza gran parte de lo que fue la violencia sexual masiva, más descarada, pero cómo hacer que la sociedad no entienda que eso simplemente ahí se agota la discusión sobre violencias basadas en género y violencia sexual, que están mucho más allá y que no tienen distinción de clase, no tienen distinción geográfica, que es una cuestión que permea toda la sociedad colombiana y que no es simplemente acabar la guerrilla, acabar las FARC, acabar el conflicto y colorín colorado. Yo creo que esos han sido como retos muy importantes que han visto desde cómo trabajarlo hacia adentro. Y eso, por ejemplo, en línea de lo que decía Lina, cómo ahondar otras aristas. En el último libro de Donny Mertens, su libro sobre tierras es muy bonito y intenta construir, por ejemplo, esta discusión sobre género, despojo y tierras en Colombia, más allá de como la discusión más centralizada sobre violencia sexual. Y yo creo que eso ha sido muy importante y que ahí hay trabajos pioneros de Donny y de otras mujeres en Colombia que es muy importante rescatar como para esta discusión que ustedes están haciendo más, cómo conectar el trabajo colombiano al trabajo de otros lugares. Ahora, esta discusión es muy, muy difícil y lleva muchas tensiones cuando uno enfrenta el cierre del conflicto y cuando el cierre del conflicto tiene necesariamente que pasar por la discusión de priorización y de selección, que es cómo se enfrenta la discusión sobre no toda la violencia que ocurrió en el conflicto va a ser tramitada por la vía del proceso penal o el proceso penal más ordinario, pero en donde uno dice, esta violencia fue subrepresentada siempre. Entonces, ¿cuál es la posición de cuál debe ser el grado de representatividad de estas violencias, entendiendo que va a haber un proceso, digámoslo, de priorización y de selección? Eso significa que como esta violencia fue siempre invisibilizada, significa que todos los casos de esta violencia merecen ser priorizados, por ejemplo, o seleccionados, o cuando ya entendemos que hay un subregistro, ha habido subdenuncia generalizada, vamos todavía a partir de esa subdenuncia seleccionar aún más, es decir, hay posibilidades de hasta dónde y qué significaría un proceso de selección cuando uno se encuentra con estas tensiones. Yo creo que eso es parte de lo que ha sido como una de las discusiones en los últimos años, sobre todo cuando de otro lado hay personas y movimientos contrarios a la paz que buscan usar, digamos, las plataformas de protección de derechos de las mujeres ganadas con grandes luchas por parte de las mujeres para oponerse al proceso de paz. Entonces, por ejemplo, como un grupo político intenta usar la discusión sobre los estándares de violencia de género para oponerse a la selección y la priorización de la JEP, por ejemplo. Cómo no caer en esa discusión, yo creo que eso genera retos importantes. Luego, toda una discusión que mencionó Lina, pero que yo creo que es realmente una línea de investigación fundamental importante, y es que las mujeres no han sido solamente víctimas, sino constructoras de paz, que han ejercido liderazgos, ejercen agencia y se han ganado un terreno muy difícil en todo lo que ha sido esta construcción. Desde en toda la línea de los procesos de paz. Si uno lo mira históricamente, está esta frase tan bonita del libro que produjo UNIFEM, cuando UNIFEM todavía existía, en donde decía, en las mesas de negociación, si uno estudia las mesas de negociación de paz en Colombia, históricamente, se da cuenta que las únicas faldas que han estado en las mesas son las de las sotanas de los curas. Porque hubo una falta de representación histórica hasta este último proceso. En este último proceso no había mujeres invitadas. Fue por la movilización que la subcomisión empezó a trabajar, y ahí es una tensión enorme, un gran reto, y es como uno no termina denunciando y cómo uno no se opone a algo que está construido de manera tan excluyente, pero que de alguna manera los movimientos quieren apoyar. Entonces, cómo
cómo bajar las tensiones y poder de manera participativa y constructiva apoyar eso, que fue lo mismo que le pasó a los indígenas, a las minorías étnicas y a otros grupos que fueron originalmente invisibilizados y a los que no se les permitió participación en este proceso. Entonces yo creo que esos son aspectos que han sido fundamentales dentro de la discusión y que siguen siendo, como muy bien lo decía, retos actuales. Y que yo creo que eso es la gran tensión y el gran reto, yo te diría, Angélica, es el hecho de que se han ganado muchas cosas, pero todavía falta mucho de la agenda antigua, pero hay otro montón de agendas contemporáneas que buscan abrirse espacio en Colombia. Discusiones sobre la economía, por ejemplo, la economía del cuidado, discusiones sobre la destrucción de trabajo que ha traído la pandemia, las discusiones sobre renta básica universal que tenga en cuenta consideraciones de género, las discusiones sobre aborto, el caso nuevo que está ante la Corte Constitucional, sobre participación política, sobre otras formas de discriminación, como la denuncia de las distintas formas de violencia al interior de las universidades, al interior de las organizaciones sociales, al interior de otro tipo de esferas, que todas esas compiten con la tarea inacabada de la impunidad que mencionaba Lina. Es decir, el gran tema aquí es que, digamos, en un mundo ideal, no habría que escoger cuáles fueran los retos, sino que uno iría abriendo y cerrando, pero aquí nada se ha cerrado por esa dificultad enorme del Estado colombiano y de la sociedad colombiana de avanzar decididamente en cerrar esos escenarios de injusticia, que es lo que yo creo que queda hoy en día unas enormes tensiones. Espero que esto permita de alguna manera un diálogo con lo que dijo mi colega Lina, pero si en algo no están de acuerdo, háganle caso a Lina, por favor. Camilo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra ahora a Mauricio Albarracín, subdirector de Justicia. Adelante, Mauricio. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues un saludo a Angélica, a Luisa Fernanda y a María Gabriela que organizaron esta conversación y por la investigación, por supuesto, que están haciendo. A mis colegas, aunque jóvenes, veteranos en la materia y amigos, pues un placer compartir con ustedes este espacio. Yo voy a hacer como Lina también, voy a hacer mi delimitación desde donde hablo, antes de entrar a las preguntas del panel. Lo primero es que me limitaré a reflexionar sobre el rol del movimiento LGBTI colombiano en su relación con la agenda de género, paz y conflicto. Y aquí mi punto de partida también es experiencial. Recién graduado, trabajé como investigador en Colombia Diversa en el año 2005 y posteriormente he participado en varios debates institucionales, mayoritariamente sobre los derechos LGBTI, pero también sobre conflicto armado y paz. Y posteriormente mi interés ha estado más en el análisis de movimientos sociales y particularmente su relación con el derecho constitucional. Entonces mi mirada es más sociológica que dogmática propiamente dicha. Y en tanto mi lugar ha sido la práctica y la vivencia del activismo y más recientemente el análisis de la movilización, pues no es un análisis desprovisto de posición política. Particularmente frente a la crítica de la heterosexualidad obligatoria y en general contra los regímenes que degradan a los sujetos que son distintos, y en eso a mis amigas, colegas, mentoras feministas, pues les agradezco para ser un poquito menos patriarca y obtuso. Y finalmente, un punto de vista más epistemológico, y es que los estudios de movimientos sociales son estudios con raíces en la gente, con raíces en quienes practican y piensan esto en su trabajo cotidiano, y espero honrar un poco la literatura reciente y la práctica que muchas personas han hecho en Colombia al respecto. Entonces, dicha mi punto de partida, quisiera compartir la tesis de esta breve intervención, y es que sostendré que el movimiento LGBTI en Colombia se ha alineado a la agenda de paz y conflicto armado en los últimos 20 años a partir de una conjunción entre las estructuras de movilización, digamos, propias de ese movimiento, en alianzas con otros movimientos sociales, agencias internacionales de cooperación y gobiernos, alianzas con sectores democráticos, instituciones.
Y aquí es importante, y lo que yo creo de esta alineación es que se produjo por una preocupación permanente del movimiento LGBTI por hacer visible y comprender las formas de violencia que se han cometido desde hace varias décadas. O sea, yo soy de Bucaramanga y La Mano Negra, que era un grupo de limpieza social, hacía esto desde 1989. Entonces, había una violencia que había ocurrido hace varias décadas, pero que no tenía un nombre, no era comprendida. Entonces, un poco había una preocupación permanente y esta preocupación permanente creo que es el hilo conductor de esta alineación. Y producto de esta alineación se producen 3 aportes que ahora voy a detallar en el campo. Uno, primero, sobre la construcción de datos e información sobre esas formas de violencia. Un segundo contribución es la creación de instituciones, es decir, instituciones que sean capaces de entender y comprender estas formas de violencia. Y finalmente un aporte conceptual, que no solamente al campo de la justicia transicional, sino también a los derechos LGBTI, tanto a nivel nacional como global. Y en esto coincido con Lina. Aquí hay una producción de conocimiento que lamentablemente no es valorada lo suficiente, ni conocida, ni enseñada, pero hay una contribución importante también en el campo conceptual. Y finalmente, pues señalaré 3 retos para contestar la segunda pregunta del panel. Uno, frente a la institucionalidad transicional, otro frente a agentes del campo, agentes más sociales, movimientos y agentes internacionales, y finalmente para las personas LGBT y sus organizaciones. Entonces procederé primero con la alineación, segundo con los aportes y tercero con los retos. Y brevemente sobre la alineación, esto es una alineación que comenzó hace 20 años, entonces aquí voy a pues, hacer un resumen muy rápido, no tengo tiempo de entrar en muchos detalles, pero digamos, pongamos los puntos críticos de esa historia. El primer punto crítico de esta historia es el proyecto Planeta Paz. El proyecto Planeta Paz fue una iniciativa hecha por varias personas interesadas por la paz en Colombia, junto con la cooperación del gobierno noruego, para involucrar a los movimientos sociales en los procesos de paz, particularmente en el proceso del Caguán de ese entonces, estamos hablando de 1999. Y yo creo que la innovación que tuvo esa iniciativa fue haber pensado los movimientos sociales como agentes de cambio y no simplemente una negociación de cúpulas. En ese momento en el Caguán, ustedes se acuerdan que era todo muy cupular. Entonces ahí había una cosa de las élites y yo creo que el esfuerzo y la innovación de ese proyecto fue trabajar en los movimientos sociales, y algo que fue muy, realmente genuinamente innovador fue haber incluido un movimiento que en ese momento, a decir verdad, no tenía una configuración como el movimiento que tiene actualmente LGBTI. De alguna manera, la financiación que recibió Planeta Paz para la paz terminó fortaleciendo en un efecto inesperado un movimiento LGBTI general. Pero lo que fue muy interesante en ese entonces fue la manera en que se articuló una primera idea, que se llamaba en ese momento el Cuerpo Primer Territorio de Paz. Era una idea que tenía un cierto, digamos, exotismo y era difícil de entender, pero si uno lo ve, digamos, ya una perspectiva ya de 20 años, fue un momento generativo al menos de pensar ideas y relaciones nuevas en lo que llamaría uno la interseccionalidad, etcétera, etcétera, diálogos de gays y lesbianas con negros, campesinos, indígenas, mujeres, y ese proceso, digamos, fue muy interesante, no solamente para crear esta agenda, sino como les decía, para fortalecer unas estructuras de movilización. Y aquí voy a ser muy rápido, porque eso es una historia pues que se conoce un poco más. Las organizaciones y el movimiento LGBT se ha fortalecido en sus estructuras de movilización en los últimos 20 años. Hay más organizaciones, hay marchas, bueno, cuando se podía marchar en casi todo el país. Durante los 20 años hay un tejido social muy importante de las estructuras, pero también uno debe entender también los aprendizajes de lo que uno llamaría en la literatura de movimientos sociales, de los marcos, repertorios e identificación de oportunidades políticas que ya el movimiento de derechos humanos, el movimiento feminista y el constitucionalismo liberal habían entendido. Es decir, de alguna manera el movimiento LGBTI tiene lo que se llama, pues hay unas trayectorias anteriores que lo alimentan y lo fortalecen. No es un movimiento LGBTI como el de otros países de la región. Estos aprendizajes intermovimientos son muy importantes para entender hoy lo que hacen. Entonces, ese es un primer momento, y en estos últimos 20 años
esa alineación se ha alimentado de esos aprendizajes. Y un ejemplo de ello es la jurisprudencia progresista LGBTI, que se ha dado simultáneamente tiene una trayectoria paralela con las discusiones transicionales. Y aquí hay un cruce de actores, la misma institución donde yo trabajo, hay una relación intrageneracional en lo que estamos haciendo entre los distintos, estas historias que corren paralelas aparentemente en la literatura y en las representaciones, realmente al interior están mucho más cruzadas. Estas relaciones intrageneracionales son muy importantes porque permitieron precisamente hacerse preguntas que hubiera sido imposible hacerse en otros contextos si no estuviera configurado así el campo. Y aquí una primera hipótesis, estoy demorando mucho en esta parte, podría pensarse pues, que fueron las agencias de cooperación las que fueron claves para incluir esto en la agenda. Y aquí si uno puede ser muy franco, o sea, hace 15 años nadie financiaba derechos LGBTI, o sea, Colombia Diversa hacía fiestas para poderse financiar. Hoy en día han cambiado las cosas, pero lo que es cierto es que era muy difícil de financiar el tema LGBTI y sí habían unos actores, especialmente la cooperación nórdica, el sueco, el noruego, etcétera, que sí les interesaba, apostarle a preguntarse por la violencia. Y eso se juntó con lo que hoy en día, pues con lo que siempre ha sido la cuestión de la violencia en el movimiento LGBTI. Es decir, sabíamos que existía, pero era difícil de ver, de comprender, de sistematizar, de clasificar, de ponerle un nombre, de rastrearla, de cuantificarla. O sea, los experimentos para entender la violencia contra las personas LGBTI eran, incluso había personas que de buena o mala fe decían que eso no existía. Hechos que hoy en día sabemos que ocurrieron, por ejemplo, en Chaparral, eran difíciles de capturar en el momento en que estaban ocurriendo, a pesar que ya existían organizaciones nacionales LGBTI. Entonces, ese trabajo, ese empeño, esa dedicación, la pregunta de investigación, si queremos ponerlo en términos más académicos, siempre ha estado presente. Ha estado presente desde que muchos de los activistas y los más viejos pueden contar que el problema de la limpieza social, como se llamaba en un momento en Colombia, es una pregunta permanente. Lo que pasaba es que esa pregunta no se podía, no teníamos herramientas para poderla desarrollar, y el fortalecimiento de esas estructuras de movilización y sus coaliciones pues son las que han permitido que hoy esa violencia pueda ser dicha, entendida, comprendida, cuantificada. Entonces ahí dejaría mi primera parte. Esta alineación es una alineación que se tiene que entender en este complejo, digamos, entramado de estructuras de movilización colombianas, que por supuesto tienen conexiones, como decía Lina, internacionales, por supuesto algunas financiaciones, pero no se pueden entender solamente por un impulso internacional como podría ser en otros países. Y con esto paso al segundo punto sobre los aportes. Yo creo que el primer aporte que ha hecho el movimiento LGBTI, sus estructuras de aliados y digamos, técnicos, ha sido, en primer lugar, los datos, la construcción de datos e información. Como les contaba, el punto de partida había una intuición, un conocimiento de que habían hechos de violencia. Los primeros que empezaron a contar esto fueron los jesuitas en el Boletín de Noche y Niebla, que data de 1988. Esa base de datos es la que, al menos revisando la prensa, la que con mayor rigurosidad ha seguido esos hechos, pero hay un gran vacío, o sea, de lo que hizo el Boletín de Noche y Niebla hasta que apareció Colombia Diversa, nadie cuantificaba esos hechos. De hecho, revisando los últimos datos de Colombia Diversa, ya tienen datos desde 1993 hasta el año 2020 de homicidios, amenazas y violencia institucional por parte de la policía, que es hoy en día un acervo de información y comprensión de la violencia único. Digamos, no son muchos casos, no son muchas víctimas, pero para estar buscando una aguja en un pajar, pues se han encontrado muchas agujas, y las relaciones que existen entre ellas. Y posteriormente el aporte también ha sido a que los mecanismos institucionales, la Fiscalía, Medicina Legal y los mecanismos de monitoreo de Naciones Unidas han empezado a incorporar esta pregunta y también a recabar información desde el punto de vista institucional. Lo que empezó como un proyecto de conocimiento del movimiento es hoy en día un proyecto más institucional e institucionalizado. Un segundo aporte es la construcción de instituciones. Es decir, en este país los movimientos sociales han construido instituciones, derechos, reglas. En particular, el movimiento LGBTI ha invertido mucho trabajo en dos tipos de aportes. Uno, en el reconocimiento de derechos normales, básicos y formales, a la familia, las cosas normales que todo el mundo tiene, por una parte.
Y por otra parte, las políticas públicas. Hay un proyecto también, una historia de la construcción de políticas públicas locales y nacionales para poder articular esos derechos en la vida cotidiana. Y ahí brevemente, para señalar algunos como hitos de esa construcción institucional, tal vez el primero fue relacionado con ampliar el reconocimiento de las parejas del mismo sexo como víctimas de distintos delitos. Colombia tiene una cantidad de protecciones legales para víctimas de secuestro, desplazamiento, desaparición forzada, etcétera, y en parte, digamos, del proyecto de ampliar los derechos y reconocer los derechos a las parejas del mismo sexo fue incluir esa pregunta. Eso también desencadenó y la conexión con otro proyecto institucional que fue la Ley de Víctimas. La Ley de Víctimas incorporó, digamos, muy discretamente dos elementos que han servido también como catalizadores de ese cambio, que son el enfoque diferencial, que fue, digamos, una invención de la Ley de Víctimas muy interesante y que ha venido desarrollándose, y el reconocimiento de las parejas del mismo sexo. Y junto con ese reconocimiento del enfoque diferencial, pues el trabajo del Centro de Memoria Histórica para hacer informes particulares sobre esta materia. Y finalmente, pues el más reciente aporte a las instituciones, pues es el Acuerdo de Paz. El Acuerdo de Paz, con su plebiscito, con la ideología de género, con la culpabilización que hicieron muchos actores amigos de la paz de que se había perdido el plebiscito por la ideología de género. No fue por lo de la cárcel, no fue por la ideología de género, por supuesto. Pero lo que en un momento se sintió fue que el género en el acuerdo fue lo que efectivamente movilizó muchos votantes, lo que fue la vergonzosa renegociación, en el sentido de incluso definir género en el acuerdo de la manera que quedó definido, que es una vergüenza pues nacional. Pero al fin y al cabo salió adelante porque había que implementar, y en esa implementación tanto normativa como institucional se han incorporado esos aportes que el movimiento ha hecho. Y finalmente está el aporte conceptual. El aporte conceptual que va desde cómo comprender esa violencia, digamos que uno puede decir la limpieza social, como todos sus problemas conceptuales de categorización, como el intento de que esto se llamara crímenes de odio a la gringa y que eso no, pues digamos, eso aquí no pegó afortunadamente, hasta el desarrollo de conceptos como la violencia por prejuicio o el trabajo muy reciente que hizo Colombia Diversa sobre los órdenes del prejuicio, donde el equipo de género, de Justicia Transicional y Paz de Colombia Diversa y a cabeza de Daniela Díaz, pues están intentando buscar en el derecho internacional, especialmente en el crimen de persecución, una forma de comprender y darle nombre en esta gramática que presentaba Lina, de esto hablar en justicia transicional para que se pueda comprender esta violencia, entender cómo el crimen de persecución puede ser una salida para entender estos crímenes. Y en un minuto, para no tomarme más tiempo, quisiera señalar los retos. Un primer reto para la institucionalidad transicional. Estos aportes y estas alineaciones que he presentado, uno tiene como 3 preguntas grandes. ¿Cómo serán representados estos aportes? Por la Comisión de la Verdad, por la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Serán valorados? La pregunta es, ¿esto tendrá un valor? ¿O será un mero punto de vista extractivista de tráiganos sus informes y nosotros veremos si chao? ¿Será decorativo? ¿Pondrán unos párrafos por ahí para decir que sí, hubo unos problemas en tales o tales lugares? ¿O será realmente estructural? O sea, ¿cuál será el tipo de análisis que va a recibir esto en la institucionalidad? ¿Serán reconocidos esos crímenes? Esto es una preocupación que ya se está sintiendo. ¿Serán juzgados? ¿Seguirán en el olvido como estaban antes? Y en general la primera pregunta sería, ¿cuáles van a ser esos resultados institucionales del sistema transicional? Un segundo reto, yo creo que es para otros movimientos, los cooperantes y la academia. Pues para la academia la misma pregunta de la justicia transicional, todas seguidas, igualitas, ¿sí? ¿Cuál va a ser su relación con ese tipo de conocimiento? Para los cooperantes, pues que vale la pena invertir en esos proyectos de investigación, porque son proyectos que están tratando de desentrañar una violencia que no va a ser evidente y que si no se invierte en investigación profunda y en trabajo de campo, no se va a desentrañar, va a ser muy difícil hacerlo. Y finalmente, para otros movimientos sociales, pues es el reto de la interseccionalidad, es decir, qué tan conscientes y estructurados van a introducir los temas de orientación sexual e identidad de género en su trabajo. Y finalmente, para las personas LGBT y sus organizaciones,
Lo primero, pues, es superar esta cosa de que como hay matrimonio igualitario de adopción, entonces ya no hay derechos LGBT por conquistar. Eso, pues primero, eso el plebiscito mostró que eso no era cierto, las campañas conservadoras, o sea, eso ya está súper reevaluado, pero sí valdría la pena recordarlo, especialmente para las personas LGBTI o especialmente los gays y lesbianas más acomodados de la sociedad, que piensan que aquí ya no hay derechos por conquistar ni organizaciones por apoyar. La segunda es, pues, entender mejor las jerarquías, no solamente de clase social, sino de centro-periferia que estamos creando en relación con las comunidades LGBTI. Y finalmente, por supuesto, incorporar otros elementos de análisis al debate, elementos económicos, elementos de exclusión social. Por supuesto, la discusión más grande que tiene hoy el movimiento y su fragmentación tiene que ver sobre el lugar de los derechos trans. Y yo creo que ahí esto, y particularmente en los temas de violencia, es muy claro que la visibilidad de la orientación sexual, la identidad de género y su expresión, pues son las que generan más violencia y discriminación que persiste a pesar de los avances formales. Entonces yo dejaría por ahí. Muchas gracias. Mauricio, muchísimas gracias de nuevo también por esta estimulante presentación que acabas de darnos. Les recuerdo a todos y todas que pueden hacer sus preguntas en el chat para que las abordemos a partir de ahora mientras se animan. Voy a también, digamos, si definitivamente prefieren no escribir, sino hacer su pregunta viva voz, obviamente también son bienvenidos y bienvenidas. Necesito que alcen la mano en ese caso. Mientras se animan, tengo 3 observaciones gigantescas y pueden ignorar alguna de ellas si quieren, pero son, digamos, ideas comunes que veo que atraviesan sus presentaciones y que ciertamente son una preocupación para quienes trabajamos en este campo y claramente para el estudio que estamos adelantando. Una primera observación que quisiera hacer y de pronto les pediría una pequeña profundización en el tema es esa relación entre agendas de conflicto armado y agenda de género en Colombia. En casi todas las entrevistas que hemos hecho hasta ahora me atrevería a afirmar que el papel del conflicto armado se considera como potenciador, como facilitador de la discusión sobre género y que hay una relación, digamos, casi que de mutua dependencia entre ambas agendas. Solamente para darles un par de citas de personas que nos han respondido, por ejemplo, Adriana Benjumea decía, es que aquí el conflicto se lo tragó todo. Queriendo decir con eso, fue tan abarcador que opacó otros temas y también moduló o marcó para siempre la discusión así que de cualquier tema en Colombia. Magdalena León, otra gran figura en este campo, dijo también que no nos podíamos dar el lujo de olvidar la situación del conflicto. Podíamos ser feministas, pero no podíamos darnos el lujo de la situación de conflicto, de olvidar la situación de conflicto, porque, y esto también es una frase muy importante, el desplazamiento forzado en Colombia tenía cara de mujer. Y además, digamos, sumo a eso una mención que acaba de hacer Camilo al retorno esta semana de uno de los grandes jefes paramilitares, conocido, entre otras cosas, por sus aberrantes conductas sexuales, sobre todo con menores de edad. Sumo a eso la imputación que hizo ayer la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia a 8 comandantes de las FARC, produciendo, digamos, un hito realmente muy importante en esa jurisdicción especial, porque los acusó no solo de los secuestros acaecidos en el entorno del conflicto armado, sino también de tortura y violencia sexual. Es decir, ahí también estamos viendo que la justicia transicional está recogiendo un poco no, significativamente ese impacto del conflicto y de la guerra en los asuntos de género. Eso es, digamos, un gran tema, como esa imbricación entre conflicto y agenda de género, y si pudieran, digamos, decir un poquito más sobre ese tema, les agradecería. En segundo lugar, hay un tema muy grande también que todos mencionaron, es la discusión del tema de género en el marco de las negociaciones de paz, tanto con las FARC, y sumaría, porque vi ese lado de la negociación también con el ELN, que para nuestra audiencia internacional es el único grupo guerrillero que sigue activo en armas en territorio colombiano y con quien hubo negociaciones hasta el año 2018 que fracasaron.
Pero en ambos, digamos, apareció significativamente el tema de género. Fue en su momento considerado uno de los aspectos a destacar en esas negociaciones. Pasó lo que describe Mauricio, y es que a raíz de que el acuerdo fue rechazado en el plebiscito de octubre del 2016, hubo una renegociación y una dilución del tema de género en el acuerdo final, pero al fin y al cabo lo marcó significativamente. Y una pregunta grande que queda es, bueno, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó con la discusión de género después de la firma de ese acuerdo? Y finalmente quiero mirar un poquito hacia el futuro. Este es un año importante para Colombia en temas de justicia transicional. No solamente se cumplen 5 años desde la firma del acuerdo, sino que además la Comisión de la Verdad debe producir su informe hacia finales de este año. La Jurisdicción Especial para la Paz, como estamos viendo, está produciendo las primeras acusaciones, y seguramente vendrán otras más y significativas. Estamos también en un año preelectoral en el cual toda esa polarización que también mencionaba Camilo se van a agudizar. Ciertamente las agendas de género y conflicto van a de alguna manera quedar atrapadas en esa discusión también. Entonces, sé que son temas gigantescos, tomen lo que quieran, por el lado que quieran, pero les pediría quizás en orden inverso decir muy pocas palabras sobre cualquiera de estos. Empiezo entonces con Mauricio, después le doy la palabra a Camilo y terminamos con Lina. Bueno, entonces va a ser muy breve. Voy a concentrarme en el punto 2, en el tema de las negociaciones y el rol que el género cumplió al final en el acuerdo. Yo creo que ahí hay una historia paralela que es muy importante también analizar, y es la historia, pues, de los actores religiosos, la historia digamos, el rol que la religión ha cumplido en este tipo de discusiones, no solamente el rol de la Iglesia Católica, sino, como se vio en el plebiscito, el rol de las iglesias cristianas y evangélicas. Lo que yo creo que ocurrió en ese momento fue una revelación, para seguir usando el lenguaje bíblico, una revelación de que había sectores de la sociedad que no estaban de acuerdo en un asunto. Lo que no sabíamos era que el desacuerdo era tan profundo, digamos que el encuentro, digamos, y la forma en que se entendía el género era tan distinto y tan complejo. Yo creo que efectivamente se usaron sentimientos religiosos y se movilizaron sentimientos religiosos para sabotear la paz. O sea, eso no, hasta ellos mismos lo dijeron, pues, en unas entrevistas. Entonces no es un secreto. Pero lo que yo sí creo que ocurrió con ese momento fue que eso sí generó daños para el género en general y para las ganancias de género. No fue un retroceso formal, sí, algunas cosas del acuerdo tuvieron que quitarse, pero digamos que en esencia se mantuvo gran parte de lo que se quería incorporar en el acuerdo de paz. Pero yo creo que los impactos sociales y simbólicos de esa situación fueron, pues, muy complicados. Una suerte de degradación social de la discusión sobre el género a partir del acuerdo de paz. Lina recientemente también escribió una pieza sobre ese momento, y entonces ella también puede hablar de ese asunto, pero incluso un pánico entre los agentes progresistas. Me parece que eso fue para mí lo más complicado, es decir, sentir que agentes progresistas decían, ay, es que eso lo de género estuvo mal, ¿no? Y fue como sentir como, de verdad, el género sigue siendo, pues es la reproducción de la heterosexualidad obligatoria y del patriarcado en todas nuestras relaciones sociales, hasta las más cercanas y próximas. Entonces yo creo que ese es uno de los daños más fuertes que creo que hubo, un temor a que si uno ponía la palabra género, me acuerdo tanto, en cualquier parte, se volvió como un anatema, o sea, las brujas en la Inquisición. Entonces, como que nos recordó un poco ese momento de inflexión de digamos, la votación. Lo que permitió ver fue que, pues, estábamos en un país que había que trabajar más en temas de género y reconstruir más esas relaciones. Entonces, yo creo que para mí ese es como el momento más, como muy crítico, que creo que hay que seguir pensando y analizando qué otros efectos tuvo. No descarto que la CEP y la JEP tengan ese temor casi que primigenio de origen. Entonces de pronto les da un poco de miedo ponerlo de género, o yo no sé si eso va a tener resonancia, pero ojalá que no, porque eso fue una cosa discriminatoria y vergonzosa. Entonces ojalá la gente sea capaz de purgar ese pensamiento y no mantenerlo como un eje de trabajo, porque yo sí creo que eso que ocurrió en ese momento, pues sí reveló mucho de qué es el género en Colombia y de cuáles son sus relaciones y de qué le hizo a los movimientos que lo defendían.
Muy bien. Gracias, Mauricio. Adelante, Camilo. Dale. A ver, sobre la pregunta, la primera pregunta, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices y con lo que algunas de las personas que te contestó la encuesta te decía. El conflicto armado obviamente marca a nuestra sociedad y se ha tragado mucho de lo que somos. De manera anecdótica, yo durante 10 años fui director del área de justicia transicional de una organización que se creó para no hablar de conflicto armado. Cuando de justicia se creó inicialmente, los fundadores decían, oye, hay muchas organizaciones trabajando en derechos humanos y conflicto armado, de justicia debería ser algo distinto. Buena suerte con eso. Es imposible y fue imposible en su momento en Colombia simplemente esquivar esto, porque hace parte de alguna manera de cómo nos tenemos que entender y cómo nos queremos ver hacia el futuro. Y por eso yo sinceramente creo que la agenda respecto de los retos que todavía tenemos y cómo vemos los retos presentes hacia el futuro, yo le creo al acuerdo de paz. Yo creo que el acuerdo de paz presenta muchos lugares de conexión, de cómo hacer clic entre nuestras agendas pendientes y cómo queremos construir hacia futuro ciertas cosas en distintos temas. Y creo que el acuerdo de paz en el tema de tierras tiene enormes posibilidades de crear mayores espacios de democratización e inclusión en donde las agendas de género y otras agendas puedan ir hacia adelante, lo mismo en el tema de drogas y que no sea solamente el punto quinto de mirar hacia atrás, el que, digamos, como el que se convierta en el eje articulador de todo. Creo que eso es fundamental y muy importante. Pero para eso yo creo que los movimientos y organizaciones tienen que tener espacio y espacio para pensarse en el largo plazo, en el mediano y largo plazo. Uno de los grandes temores que existen en una sociedad como actualmente como la colombiana, sociedad civil, con todas las demás presiones que existen en el mundo para los espacios democráticos para defender derechos humanos y para levantar todas estas causas, es el tema de que la comunidad internacional y sobre todo la comunidad de donantes es súper paracaidista. Caen como paracaidistas en lugares donde hay conflicto y ya todo lo que les vuela como a ya este país está superándolo, es su partida inmediata, lo que deja sin posibilidad de que estos movimientos terminen las tareas que han empezado y de alguna manera promuevan agendas que les permitan, digamos, transformar todas esas lecciones que han acumulado, todo esto que nos hablaron Mauricio y Lina sobre todas las creaciones conceptuales, institucionales, de conocimiento propias producidas acá para que eso se retransforme como en nuevas agendas. Entonces yo creo que los movimientos y organizaciones necesitan espacio y posibilidad para producir esto y eso es fundamental. Gracias, Camilo. Lina. Bueno, muchas gracias. Yo también voy a hablar de la primera, que creo que me parece que es un tema interesante, fascinante y realmente eso que dice Magdalena León, que también está documentado en el libro de María Emma Wills, el de Inclusión sin Representación, es un tema interesante cómo ver cómo en los 80s hay una agenda feminista muy particular montada alrededor de la CEDAW, es decir, está cifrada digamos, en las reivindicaciones de la CEDAW y en los 90s escala el conflicto y evidentemente lo que dice Magdalena, había que mirar hacia allá y ahí tiene nacimiento digamos, un capítulo del movimiento que ha sido determinante, que es la Ruta Pacífica. La Ruta Pacífica ha sido determinante porque hace presencia en todos los territorios. Tiene, digamos, es un brazo realmente que llega a donde muchas ONGs que están en Bogotá no llegan. Entonces, ese es su primero, digamos, hay como una conciencia del movimiento de mujeres de aquí tenemos que escuchar lo que está pasando más allá de los centros de producción jurídica, donde están la mayoría de los juzgados etc. Y también yo creo que hay una oportunidad jurídica histórica y es
es la llegada del constitucionalismo, como lo dice Mauricio, es decir, se consolida el constitucionalismo liberal en Colombia y se abren nuevos espacios de discusión que no existían antes, es decir, le abren como unas ventanas de ventilación al derecho en Colombia, ¿no? El derecho estaba como cerrado, era muy difícil entrar. Y el constitucionalismo le da unas nuevas herramientas a todos los movimientos sociales, y pensemos específicamente en las tutelas y en las acciones de constitucionalidad, ¿cierto? Y empieza a haber una transformación necesaria en el Estado colombiano para asumir las consecuencias del desplazamiento forzado en su momento, pero después del conflicto armado en la justicia transicional. Entonces, por eso a mí me encanta hacer énfasis de cómo vamos a hacer esa vuelta al derecho privado, porque realmente la ventilación llega a través del derecho público, derecho penal, derecho administrativo, derecho constitucional, ¿cierto? Las herramientas más importantes. Y eso también limita los temas en los cuales puede incidir el movimiento, ¿sí? Y el movimiento crece jurídicamente, por eso yo hago énfasis que el movimiento crece jurídicamente, o se juridifica, y el movimiento crece y se fortalece alrededor del derecho y alrededor de esas nuevas entradas que hay en el mundo del derecho. Entonces yo creo que ahí hay un contexto, digamos, la alineación de planetas, básicamente, entre un contexto histórico, también una sintonización del movimiento de mujeres, una sintonización de la cooperación internacional, porque el derecho internacional también se ha robustecido en los 70s y los 80s y los 90s, empieza a ser algo que un escritor que me gusta mucho, Hugo Matei, dice, se vuelve el derecho imperial, el derecho del mundo, ¿cierto? Y hay un fortalecimiento del movimiento de mujeres alrededor de eso. La pregunta es... La pregunta siempre es, digamos, siempre nosotros en el movimiento de mujeres se ha pensado el auto 092 como el hito, ¿cierto? Y lo impactante que fue para muchas de nosotras llegar a los sitios recónditos de Colombia y ver mujeres de las organizaciones de base leyendo el auto 092 de la Corte Constitucional, un auto gigante, larguísimo, y convirtiéndolo en un instrumento de incidencia, ¿no? De movilización. Yo creo que los retos aquí realmente es de poder realmente trazar del abajo hacia arriba y el arriba hacia abajo, de cómo han sido los cambios jurídicos y los cambios del movimiento en esas dos vías. Lina, muchísimas gracias. Mientras le damos la palabra y miramos las preguntas que están en el chat, quiero pedirle a Alejandra Robledo que de pronto comparta su pantalla para poder ver cómo avanza esta relatoría gráfica que ella está realizando. Voy a pesar de que dije que solamente tomaríamos preguntas por el chat, recibí la solicitud específica de Lina Malagón, que es investigadora también del Hub, para poder hacer su pregunta oralmente. Entonces voy a darle la palabra a Lina y después, y mientras tanto también les pido que vayan leyendo las profundísimas y dificilísimas preguntas que aparecen en el chat. Aquí pueden ver cómo está avanzando la relatoría gráfica, que además de todo estará también para todos y todas después de esta discusión, como recuerdo e insumo de lo que hemos tratado de construir acá. Entonces, Lina Malagón, si me escuchas, adelante, por favor, haz tu pregunta. Hola, Angélica, gracias. Sí, escucho. Bueno, la pregunta que quería hacer, y perdón por hacerlo de viva voz, pero que no quería hacerlo muy largo, pero fue fascinante las tres intervenciones, muchas gracias. Y quería referirme a algo que tocó Lina y también Camilo, respecto de cómo entender el abuso sexual y, digamos, la violencia sexual ha limitado la interpretación que se hace en el marco del conflicto armado. Es decir, como cuando los mecanismos de justicia transicional, por ejemplo, en Colombia, han tratado de evaluar y entender la violencia contra la mujer, normalmente caemos, digamos, o como ustedes dos señalaban, era como trata de limitarse al problema de la violencia sexual. Sin embargo,
estaba discutiendo en estos días acerca de cómo también eso es un problema incluso dentro de los mecanismos de justicia transicional. Por ejemplo, la Justicia Especial para la Paz se debate ahora sobre cómo entender la violencia sexual en Colombia cometida por los actores del conflicto armado, que no solamente se explica bajo el entendido de que que fueron cometidas como una política por parte de los actores armados o que fue parte, digamos, de un crimen de lesa humanidad o o que fue utilizado como un arma de guerra, sino que cuando uno lee, por ejemplo, los casos que ha relatado la Comisión de la Verdad, al leerlos uno se da cuenta que no solamente se atiende a, digamos, a esta clase de criterios, sino que efectivamente, incluso en el marco del conflicto armado, la explicación va mucho más allá. Y entonces uno se da cuenta que para poder entender lo que ha pasado en Colombia, incluso para que la Jurisdicción Especial para la Paz pueda tratar estos casos, necesita usar o ver más allá de estas, digamos, iniciales, de estos elementos iniciales de entendimiento, de interpretación de la violencia, para darse cuenta que también hace parte de lo que ustedes señalaban como, claro, es que esto hace parte de la violencia, discriminación estructural contra las mujeres. Entonces, yo quería preguntarles a ustedes dos, ¿cómo lo ven? ¿Cómo podría la Jurisdicción Especial para la Paz, sin tener que limitarse al entendimiento de la violencia sexual como arma de guerra, como crimen de lesa humanidad, que pueda entender, digamos, ese marco estructural en el que realmente sucede la violencia sexual? Y como dice Camilo, es que si se agota el conflicto por cualquier razón, no se va a acabar la violencia sexual. Pero creo que incluso la Jurisdicción Especial para la Paz y los mecanismos de justicia transicional están teniendo el problema de entender la violencia sexual no solamente atada, digamos, a una visión tradicional o estricta del conflicto armado. Muchas gracias, Lina. Voy a sumarle a esa pregunta que acabas de hacer varias de las preguntas que están en el chat, y solo para quienes no lo están viendo todavía voy a leerlo. Primero tenemos una pregunta de la profesora Annika Oetler de la Universidad de Marburg en Alemania, quien dice lo siguiente: el género es un significante flotante que se articula de modo flexible en contextos diferentes. Para precisar, ¿qué significa el género en la fase actual de la implementación de los acuerdos de paz? Daniela Villamil agradece las presentaciones y le formula una pregunta a la profesora Lina Céspedes. Dice que al final de su presentación mencionó que un desafío para el movimiento feminista es incluir los derechos de personas LGBT como parte de su agenda. ¿Cómo observa el trabajo de plataformas como GEPAS y Psicoclaves, en la que organizaciones feministas y LGBT trabajan de la mano? Y una más, ¿cuál estima que ha sido el rol del derecho internacional en la construcción de la agenda feminista local en estos 30 años de movilización en torno al conflicto armado? Sofía Granados, de la Universidad de los Andes, pregunta: dado los retos que enfrenta el género y sus amplias preocupaciones en las agendas de construcción de paz, ¿cómo enfrentar estos retos desde la academia y desde los movimientos? ¿Y qué impresiones les deja para el futuro la necesidad de posicionar las discusiones de género en el proceso de construcción de paz, en el cual no se considera como una prioridad?, afirma Sofía. Nikki Armstrong del Hub nos plantea la realidad de una posible fetichización del acuerdo de paz en Colombia en términos de provisiones de género, y la idea de que el acuerdo de paz colombiano en términos de género es un ejemplo a seguir. ¿Qué piensan los panelistas con respecto a esto? ¿Y consideran ustedes que existe el peligro que la comunidad internacional no reconozca las limitaciones en cuanto a este tema? Laura Vargas pregunta: teniendo en cuenta que hay muchos feminismos y todos tienen pretensiones diferentes, mi pregunta es: ¿cómo lograr que la construcción de paz y el acuerdo validen, escuchen y tengan en cuenta todas las necesidades y reclamos de los distintos feminismos? Laura aquí apunta a un tema que varios de ustedes mencionan y que quizás vale la pena profundizar, que es esto de la interseccionalidad, porque ella dice: teniendo en cuenta hay diferencias en los conceptos de paz y justicia entre mujeres campesinas, mujeres indígenas, mujeres desplazadas, académicas, entre otras. Y concluye nuestro colega también del Hub, Eric
Whithouse Graham, con una pregunta sobre si toda esta riqueza de mecanismos de justicia transicional que operan en Colombia, cómo se comparan en términos de cómo tratan el tema de género y hay coordinación. Y yo creo que esto es una pregunta también muy importante que probablemente recoge diferentes estructuras y culturas organizacionales de las cuales no hemos hablado. Entonces, tenemos ya lo dije antes, una semana más de reflexiones. Nos queda poco tiempo, pero les pido a cada uno de ustedes de nuevo que tomen las preguntas, tomen de esto lo que les interesa profundizar para ir ya acercándonos al final del evento. Empezamos esta vez con Lina otra vez, por favor. Bueno, gracias Angélica y gracias a todos y todas por las preguntas. Todas están muy interesantes y sí da para meses, ¿no? Para hacer como 3 doctorados. Bien. La pregunta de Lina es muy interesante y creo que una de las discusiones más fuertes que tuvo el movimiento y la academia, dentro del movimiento, en la academia y el movimiento y la academia, fue precisamente cómo entender la violencia sexual en el conflicto armado, ¿cierto? De hecho, no se imaginan la cantidad de discusiones que hubo a ese nivel solo para entender qué quiere decir con ocasión del conflicto armado, ¿cierto? Eso es una expresión de la ley 1448, incluso hay sentencias de la Corte Constitucional tratando de darle sentido a esa expresión jurídicamente para saber qué tipo de violaciones de derechos humanos se pueden entender como parte del conflicto armado y es decir, parte de la justicia transicional. Y antes de la ley 1448 ya había discusiones en el seno del movimiento, en el seno de las ONGs, en el seno de las coaliciones y en la academia. Y no solo, ¿qué quería decir? Es decir, ¿cuándo se entiende que la violencia sucede en el conflicto armado y es parte de la justicia transicional? Sino también para qué se utiliza la violencia sexual, es decir, los usos, la utilización de la violencia sexual. Entonces, ahí yo creo que esa es una de las tensiones más fuertes que hubo y que todavía existe dentro del movimiento feminista y en la academia, incluso a nivel del Estado, ¿cierto? Y esto pues nos lleva a primero a reconocer o a recordar que el conflicto armado colombiano no es acotado, no pasa en un sitio específico geográfico, sino está en distintas partes de distintas partes de la geografía nacional con distintas intensidades y de manera que eso, digamos, no facilitaba la conexión entre esta violencia sexual se relaciona con el conflicto. Y hace muchos años, hace algunos años yo escribí un paper metodológico con algunas colegas mías tratando de entender, dando como unas claves de cómo metodológicamente uno puede entender si una violencia sexual se relaciona o no con el conflicto. Eso sigue ahí. Ahora, en términos jurídicos y en términos de justicia transicional, evidentemente está más, digamos, centrado en aspectos técnico-jurídicos y desde el movimiento de mujeres, aunque hay una rigurosidad, evidentemente tiene un propósito político y de incidencia. Y creo que esa discusión se va a seguir dando porque en el movimiento, y es una tensión que yo no hice específica, pero este es el momento, hay una tensión de ayer y de hoy, y es la tensión de el tema de mujeres en el conflicto armado es un tema tan excepcional que no debería ni siquiera ser objeto de medidas excepcionales en cuanto al castigo, en cuanto a la sanción, o lo que queremos es trabajar por la paz y no importa. Básicamente no podemos hacer ese tipo de excepciones. Lo que quiero decir es, hubo un momento, y eso pues de hecho lo sacaron hasta los medios, un momento en que fue álgido en el proceso de paz hasta donde el movimiento de mujeres iba a exigir que no fueran amnistiables, no fueran, mejor dicho, que no entraran por vías excepcionales, etcétera, o hasta dónde había que ceder para conseguir la paz. Y ese sigue siendo un tema muy, digamos, candente, muy tensionante, pero que es un tema que genera entradas interesantes en el tema de hasta dónde esa protección especial, tanto que viene del derecho internacional humanitario para las mujeres, que viene desde la justicia transicional,
esa protección especial en materia de derechos y justicia se traduce en las concesiones que tiene que hacer un Estado para lograr la paz. Ahí sí. A ver, el tema de la fetichización se diría en español. Rápidamente me gustaría hablarla. Evidentemente, el acuerdo de paz colombiano como documento y como parte de un proceso, creo que sí sigue siendo un hito a nivel mundial. Es decir, el movimiento de mujeres logra entrar, pero además porque ellas lo logran, es decir, nadie las llamó al principio, acuérdense los plenipotenciarios, acuérdense, no había subcomisión de género, ni siquiera las mujeres todas estaban tras bambalinas, no aparecían, y el movimiento de mujeres logra entrar con un gran aliado, la comunidad internacional. La comunidad internacional, ¿cierto? Entonces ahí está ONU Mujeres, ¿cierto? Están ciertas embajadas, etcétera. Entra y lo que demuestra para mí es madurez, una madurez en cuanto a movimiento y una madurez política y una madurez jurídica del movimiento de mujeres. Sin embargo, yo, y pues como lo dijo Mauricio, yo he escrito algunos artículos al respecto de qué pasó en el plebiscito, pero también qué pasó antes. Sí hay digamos, sí es una versión del género que evidentemente quedó más aguada después del plebiscito, es una versión del género que no es una versión supremamente revolucionaria, radical, ¿no? Sigue anclada en los binarios, y después del plebiscito, evidentemente con la expurgación de todo lo que pudieron de lo LGBT, pues queda aún más tradicional, es una versión del género muy, muy tradicional, y que hay unos retos muy grandes, y ahí ya termino con la unión entre el movimiento de mujeres y lo LGBT, que tal vez Mauricio podría dar más ideas que yo, que creo que no necesariamente el movimiento de mujeres tiene que asumir lo LGBT. Yo lo que creo ahí es simplemente una cuestión de alianzas. Es decir, hay objetivos comunes y también hay objetivos distintos. Y yo creo que hay que tener un reconocimiento hay unas agendas comunes donde nos podemos apoyar y hay unas agendas que pueden ser completamente distintas. Las mujeres en este momento no tienen que luchar por el reconocimiento patrimonial de sus derechos en el matrimonio. Tienen que luchar es por la implementación, porque el divorcio no les sea, digamos, una situación terriblemente vejatoria, etcétera. Pero entonces es simplemente la construcción de alianzas y la construcción de alianzas que puede ser alrededor de la implementación del acuerdo de paz y la implementación de los mecanismos de justicia transicional. Muchas gracias, Lina. Camilo. Sí, yo muy breve conecto la pregunta de Eric con lo de Lina y otras preocupaciones. No hay un sistema no hay ni una visión unificada de qué significa género en ninguno de los mecanismos de justicia transicional ni en ninguna de las instituciones del Estado colombiano. Y creo yo que sería un error que los mecanismos que conocemos más puramente como de justicia transicional, como la JEP o la Comisión de la Verdad, fueran las únicas instituciones encargadas de dar los debates sobre conflicto, género, democracia en el país. Tienen un enorme reto y yo creo que el reto que tienen es elevado por el hecho de que tienen predecesores, no parten de cero, por toda la producción que se ha dado académica en Colombia, por toda la movilización, pero también por otras instituciones que les precedieron, lo que se hizo en otros tribunales ya de justicia transicional en Colombia o el enorme trabajo que hizo el Centro de Memoria Histórica. Entonces hacen que tanto JEP como Comisión de la Verdad pues partan de unos acumulados que tienen que aprovechar y por eso esperamos que lleguen más allá de simplemente lo que tenemos. Pero no pueden cargar todo el peso de esto. Entonces, en ese sentido, lo que yo creo y como muy bien decía Lina, en la implementación del proceso de paz, lo que tiene sentido es que se retomen todos estos acumulados, pero que asimismo la construcción de todas estas estrategias y guías conceptuales sobre cómo seguir adelante sean participativas, es decir, que se abra la puerta para que estos actores de estos movimientos
puedan tener una voz en qué significa realmente o cuáles son las implicaciones de género de la construcción de la agenda de tierras, qué significa los impactos de género en la reconstrucción de la agenda de seguridad relacionada con las drogas, en la reconstrucción de la historia y de la memoria del país, en cuáles son las prioridades en materia de significación penal del horror y de las violaciones de la guerra. Es decir, ahí, digamos, creo yo que lo que tienen que es una doble vía de construcción y lo que permitiría realmente que haya mejores momentos de construcción y de coordinación al interior de los sistemas. Intrainstitucionalmente, yo tengo muy pocas como esperanzas de que eso va a suceder. Gracias, Camilo. Y por último, Mauricio. Yo voy a recoger como varios puntos de las preguntas. Voy a recoger varios puntos de las preguntas, especialmente en lo conceptual. Y voy a empezar con la de qué significa el género en la fase actual de implementación de los acuerdos de paz. Uno podría llevarla también antes. ¿Qué significó, como decía Lina, antes del acuerdo de paz? ¿Qué construcciones de género existían? Durante, con dos fases, luego en la implementación, luego en una cantidad de instituciones que se han creado. Hay algo, digamos, importante y es que muchas de esas instituciones han creado al interior mecanismos para conceptual y metodológicamente entender ese asunto. Aquí mi respuesta es un poco decepcionante porque pues simplemente lo que yo creo es que hay que ver cada objeto, cada evento y cada actor y a partir de esa conceptualización que cada uno está haciendo, poder entender, no sé, en un análisis, un metaanálisis entre ellos para entender dónde están los puntos en común y dónde están los puntos de diferencia. Porque si lo que se hace es traducir género, como estaba preguntando Lina o como estaban presentando mis compañeros, si género en el conflicto armado es igual a violencia sexual y violencia sexual es igual a violación, o sea, si esos conceptos operativos están teniendo resultados prácticos, tenemos que saber cuáles son esos resultados, o sea, casi que por los resultados prácticos podemos hacer la reconstrucción de ese concepto originario. Yo lo que creo es que la gente, o por lo menos en los temas de derechos LGBTI, se está imaginando pues que hay una masacre de gays en un bar y ponen una albástica y entonces eso es lo que uno va a judicializar en un tribunal. Y pues así no se presentan los hechos de género en ninguna parte. Los hechos de género se presentan involucrados en las estructuras sociales y por eso son tan complicados de desentrañar. Entonces yo lo que diría es, frente a esas trayectorias conceptuales del género en estas instituciones y en estos momentos, hay que ver en cada institución, en cada evento y en cada objeto producido por esas instituciones para entender mejor qué significan. Evidentemente uno sí puede decir, hay entendimientos distintos, hay entendimientos que producen unos resultados particulares y de pronto unos resultados que al final se pueden llamar de género, pero ni siquiera son de género. O sea, por ejemplo, esos intentos decorativos. Poner género y LGBT ahí, como eso va a pasar mucho. Eso va a pasar mucho de poner, porque hay que cumplir ahí sí al financiador y el financiador tiene un indicador de género y entonces hay que poner esa decoración. Entonces, ese puede ser un efecto, digamos, que también tenemos que rastrear. Cosas que se llaman de género que definitivamente pues son otra cosa. Muchas gracias, Mauricio. Mientras doy mis últimas palabras antes de finalizar este grandioso panel, quiero pedirle a Alejandra de nuevo que comparta pantalla para que nos podamos llevar esa imagen de lo que ella ha estado preparando en el transcurso de esta conversación. Quiero en primer lugar ofrecerle disculpas a Claire Wilmot porque hizo una pregunta que creo que quedó respondida, de hecho, pero no vamos a poder entrar más en detalle ahora. Les quiero recordar en primer lugar que esta conversación estamos tratando de ampliarla y profundizarla con el equipo del Gender Hub aquí en Colombia. Nuestra meta es producir un documento que podamos circular a toda la comunidad más o menos a mediados de año. Para eso seguimos indagando porque cada vez que trabajamos este tema, cada vez que hablamos de esto, pues obviamente se abren nuevos frentes interesantes que valdría la pena mirar. Y creo que eso es un aporte fundamental que Colombia hace a esta discusión sobre género, justicia y seguridad, y es la enorme riqueza de perspectivas que nos mostraron nuestros panelistas y que también quedan reflejados en nuestra revisión del campo.
En segundo lugar, hubiéramos querido lanzar en esta convención, pero no fue posible, pero quiero anunciar también que un equipo de 7 personas, de los cuales forman parte, por ejemplo, Camilo Sánchez, Aaron Acosta del Hub, Luisa Salazar, María Gabriela Vargas, Paula Neira, María del Pilar López, y esta servidora vamos a publicar en cuestión de, esperamos, pocas semanas, una narrativa, un resumen o un balance más bien de los principales hechos y estadísticas sobre género en Colombia hoy. Ese es un documento que ya está en diagramación, va a estar publicado en español y en inglés para uso de todos y todas, para servir un poquito como referencia, quizás como, bueno, de pronto suena muy pretencioso, pero sí como una pequeña enciclopedia sobre cómo está el género en Colombia hoy. Quiero anunciar eso para que estén atentos y atentas a la información que promulguemos un poquito más adelante sobre ese tema y puedan ojalá usar ese documento que, como les dije, fue construido a varias manos, fue fruto de muchísimo trabajo y creo que va a ser muy útil para nutrirnos con datos y evidencia en esta discusión. Concluyo con un gran agradecimiento a Evelyn Pauls, a Becca Potton y a Nikki Armstrong por su trabajo apoyando la logística de este evento. Un gracias muy cariñoso a Luisa Salazar y a María Gabriela Vargas por ser equiperas en todos estos emprendimientos. Muchas gracias a Lina Céspedes, a Camilo Sánchez y a Mauricio Albarracín por sus maravillosas intervenciones esta mañana. Me llevo de nuevo un montón de aprendizajes, un montón de ideas y por eso estoy muy agradecida. Gracias a todos también por su atención. Gracias a Alejandra por ofrecernos esa relatoría gráfica. Les recuerdo que eso va a estar circulando y disponible para que, por un lado, lo usen como recurso. Recuerden que el Hub también es innovación metodológica y buscamos siempre nuevas maneras de comunicar las ideas de forma más eficaz y este trabajo entonces nos queda como testimonio de ese esfuerzo. Les deseo a todos un feliz resto del día, mañana, tarde, donde sea que estén en el planeta. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Thank you so much, Becca, Nikki, and Evelyn, for your help with organizing this event. It's been a pleasure facilitating this conversation this morning. So happy day to everyone and hope to see you soon. Thank you so much.